Muy buenas tardes, queridos oyentes de Espacio Radio. Estamos con otra Historias de Cancha en este 2026, en marzo, que está en ciernes, y comenzamos con estas nuestras historias que tienen que ver con el fútbol argentino, con algún equipo. En el día de hoy vamos a recordar a una gran estrella futbolística que es Jorge el Ratón Koch, aquel gran win que jugó, descolló en Argentino Junior, pasó a Boca Junior, le fue estupendamente bien, siguió su carrera futbolística en México, volvió al país, se volvió a ir para los Estados Unidos y allá quedó viviendo en la ciudad de Puebla. Tuvimos el gusto de comunicarnos con él para que nos deje toda su impresión. También nosotros vamos a pasar algunas imágenes de este gran recorrido que tuvo, ya que en 1970 fue artífice importantísimo de la victoria de Boca Juniors en el campeonato nacional, ya que convirtió los 2 goles en la semifinal contra Chacarita Junior y el gol del triunfo contra Rosario Central en la final, que consagró que Boca Juniors saliera campeón de ese torneo nacional. Vamos a ver posteriormente las imágenes, hay imágenes de él hablándonos y también un relato de todo lo que él tiene para contarnos. También la palabra de Pablo Punturiero, que siempre está con nosotros en este programa, quien lo vio de pibe, que lo vio crecer en las divisiones inferiores, debutar en primera y jugar en Argentino Junior. Los dejo. Gracias a la amabilidad, como siempre, de Jonathan Levián en los controles, que hace posible que todo esto pueda salir al aire y llegar a todos nuestros oyentes. Gracias. Disparo a media altura de Koch y entró en el arco a los 4:45. Sale a romper juego Ortiz, al pase para Koch, escapa, queda atrás Poncho, acá hay peligro, va a tirar, tiro. ¡Gol! Bueno, lo prometido deuda, Pablo, Jorge, lo vamos a hacer por partes porque el audio son cortitos los mensajes, pero bueno, mi vida ya está encaminada. Desde que vos me conocés de la escuela primaria, después de la escuela primaria llegué a la Universidad de Boca y después pasé a Toluca y después de Toluca fui a Puebla, Veracruz, Zacatepec, volví de vuelta a Talleres de Córdoba, fui al Boys, volví a Boca. Y bueno, seguí las carreras de lo que hay, donde te lleva el mundo, porque subís arriba del barco y cuando te vas, llegas a los puertos, hasta que decís, hasta aquí llegué, porque empezás a ver cosas que a uno no le gusta, más de lo que vivió cuando uno era joven. O viviste toda mi vida, desde que debuté contra Estudiantes de La Plata, que había salido campeón, y yo no esperaba que este personaje llegara a lo que llegó. Pero yo digo que el ser humano llega a donde quiere, cuando tiene ganas para hacer las cosas. Por lógica se sufre, por lógica se llora, se ríe, pero bueno, está dentro de lo que Dios nos puso en el camino.
todo esto es parte de mi vida, es lo que hay. Después de dejar de jugar en Universidad de Chile, un día me levanté y vi cosas que no quería ver, de que yo había vivido. Dije, bueno, hasta aquí llegué. Tenía 32 años, podía haber seguido jugando, me querían contratar otra vez, pero ya me había decidido. No sé si me apuré o no me apuré. Después de que salimos campeón con Boca en el año 70, donde yo hice los 6 goles de las finales, salí goleador de Boca Metropolitano. Y bueno, Di Stéfano me contrató, me compró, hice todo lo que tenía que hacer con José María Silvero. Y un día llegó Fernando Riera y dijo, este muchacho no lo quiero. Y bueno, esas cosas que tiene uno de no piensa a veces. Agarré el primer avión, me vinieron a buscar el señor Ignacio Trello, uno de los mejores técnicos mexicanos. Me llevó y lo seguí y seguí con él por 3 clubes. Yo era el jugador de él, hablaba mucho de fútbol, era un respeto total. Siempre tuve respeto por las personas que saben, que no saben, porque nos llevan a aprender muchas cosas. Y bueno, es la vida que uno tiene. Y después de dejar, me fui a Estados Unidos, viví un poco en Puebla, puse una fábrica, crecí un poco. Un día vino mi amigo y me dijo, vamos a Santa Bárbara, California, que te quieren contratar. Y bueno, me fui para California, agarré todas las cosas y me fui. Y ahí jugué en varios equipos y me contrató un equipo de Dallas, conocí casi todo Estados Unidos. Estaba entero, tenía 33, 34 años. Y bueno, y después te vas dejando y vas agarrando las escuelas de fútbol, le enseñás a los jóvenes. Los jóvenes necesitan que uno le enseñe. Y tuve las escuelas por 10 años en California. No me quiero llevar nada de este mundo, de todo lo que aprendí, de todos los técnicos, Saporiti, Menotti, hablar con Bilardo, hablar con Di Stéfano, con Renato Cesarini, con José Morales, mi primer técnico, con Elmer Banqui, qué sé yo, con esos técnicos que escuchás siempre porque llegaron a ser lo que tuvieron que ser. Tenés que abrir un poco la mente y sumar. Lo que es negativo se pasa por una oreja y sale por la otra. Estoy feliz y estoy agradecido con el trabajo que elegí, porque el fútbol es un trabajo. Yo creo que no juega cualquiera. Es el deporte más difícil que hay porque se juega con las piernas. No creo que haya otro deporte que se juegue con las piernas, a no ser el fútbol americano, que la pateas una vez cada tanto. Pero bueno, siempre pensando en todo lo que hice, en los recuerdos, en mis amigos, en los jugadores que he jugado, figuras, qué sé yo, con mis amigos de abajo, de Tublán, de Caputo, de Totti Marenda, de Malleo, después de Argentino Juniors, de Roberto Pupo, que me puso el ratón atómico, porque decía que era muy rápido, y tener esa línea media, 10 Messiani y Vieite, creo que te acordarás bien. Y ver muchas cosas. Tuve una selección con Renato Cesarini. Me faltó un mundial porque siempre llegué tarde al reparto. Cuando se inaugura el Chateau Carreras en Córdoba, yo jugaba para Talleres de Córdoba, era el capitán de la selección, y jugamos increíble, perdimos, pero jugué increíble, y hablé con Menotti y me dice, ratón, llegaste tarde al reparto. Pero eran cosas. Después pasó el Mundial 74, que creo que tenía derecho. En el Mundial 66 lo mismo, con Pinino Massa habíamos sido una de las revelaciones de Winnes, pero él se quedó y yo me fui. Pero son cosas que pasan, es parte de la vida. Tenés que luchar por las cosas. Le agradezco a Dios todo esto, de que en todos los equipos que jugué jamás me insultaron. Podés jugar bien, podés jugar regular, no está nada programado, no sos una computadora, sos un ser humano que piensa, que tiene un corazón. Pero es parte de la vida, de recordar de muchas cosas que tengo, mirar y saber que hice muy feliz a mucha gente, y la gente me hizo muy feliz a mí también. Y eso hay que agradecerlo. Y a ustedes por siempre estar en el recuerdo mío. Ahora estoy acá en Puebla, un poquito delicado de salud,
tratando de luchar, qué sé yo, no queremos ver la bandera a cuadro. Pero bueno, Dios sabe por qué hace las cosas, uno nace porque algún día se tiene que ir. Pero agradecido de mi familia, de mis hijos, de mis nietos, de los amigos, de los conocidos, de todo. Soy un agradecido de la vida. Así que ojalá esto sirva para que los jóvenes que necesitan los jóvenes, la mano de los grandes. Así que vamos a darle con todo y dejar huella sobre los jóvenes. Hay jóvenes que se van muy rápido y no tienen derecho a irse, tienen una vida por delante. Se van los viejos, los que ya pasan muchos años, esos se van primero, no los jóvenes. Pero Dios sabe por qué hace las cosas. Les agradezco a ustedes, ojalá el programa salga bien. Les agradezco el recuerdo para mí, para mis amigos. Los voy a guardar en mi corazón y donde esté, el día que ya no esté, voy a estar siempre donde ruede una pelota en una cancha verde de fútbol, siempre voy a estar ahí. Gracias por todo y espero que la vida nos siga dando la alegría como la dieron los grandes, como la dio el Diego, que era amigo mío, como la dio Messi, como la dio Menotti, Kempe, toda esa gente que nos enseñó que cuando uno quiere logra lo que quiere. Les mando un abrazo grande y espero que todo sea para bien y que Dios los bendiga a todos. Hasta pronto. Mi nombre es Jorge Koch, alias El Ratón. Nos vemos. Ojalá todo sirva para bien. Nos vemos, Pablo, nos vemos, Jorge, y ojalá todo salga bien con la idea que ustedes tienen. Saludos a sus familias y que Dios los bendiga. Adiós. Querida audiencia, Jorge querido, sí, tuve el privilegio de ver a Jorge Antonio Koch, este gran crack del fútbol argentino, desde las inferiores en Argentino Junior, a partir del año 1963. Recuerdo muy bien, Argentinos, las divisiones inferiores practicaba todo y se hacía en la misma cancha, de Juan Agustín García y Boyacá. Los partidos de las divisiones inferiores, cuando hacía las veces de local argentino, se disputaban los días sábados, que empezaban cerca del mediodía y terminaban a la tarde, por supuesto, ¿no? Jugaban 3 divisiones. Y practicaban en la semana, practicaban 3 veces por semana las divisiones inferiores. A la tarde, en la propia cancha de Argentino. Yo no iba a ver todas las prácticas, sí iba a ver casi todas las prácticas de la mañana, de la primera división, porque era a la mañana, pero a la tarde no, porque cursaba en la escuela número 4, Distrito Escolar 12, después llamada Belino Herrera en el año 65, justo año en que debuta Jorge, y ya vamos a hablar de eso. ¿Qué ocurre? Iba a la tarde, yo a turno tarde. Entonces, me pasaba a buscar a mi abuelito, cruzábamos, porque queda en diagonal la escuela, de la cancha de Argentino, siempre estaba el portón abierto de San Blas, esquina Gavilán, había un portón sobre San Blas, muy cerquita de la esquina de Gavilán, e ingresamos por allí, que era el portón más pesado, era el más chico, pero era el más pesado de la cancha, y siempre estaba abierto. Y ahí veíamos la última parte de la práctica, los 3 veces por semana que practicaba las divisiones inferiores, y eso en invierno. En verano ya practicaban más tiempo, ¿no? Nos quedábamos a ver la práctica. Y después nos íbamos los sábados a ver los partidos oficiales. Bueno, tuve el privilegio, de la mano de mi abuelito, de verlo a Jorge desde el año 63, verlo en las inferiores. Hay un detalle muy lindo con relación a Jorge. Él estuvo en las inferiores como entrenador a Pepe Morales, a José Morales. Y cuando debuta en primera división, el director técnico de Argentino era Pepe Morales. Cuando debuta Jorge, que el propio Pepe Morales fue quien lo fue a buscar y le dijo: Jorge, mirá que ahora vas a jugar en primera. Y jugó efectivamente el día del debut, que fue
por una circunstancia especial, por un cumpleaños de un familiar muy querido, recuerdo el hecho específicamente, aparte ese año 65, fue muy lindo para mí, por múltiples motivos, tenía 10 años, pero lo tengo grabado en mi mente, porque en la primaria tenía un maestro que era divino, Luis Magnetti, que era fanático de River y simpatizante argentino, y muchas veces iba a ver a Argentino cuando jugaba los miércoles, había partido los miércoles. Decía, muchachos, los que son de Argentinos nos vemos en la cancha. Y él faltaba, era una cosa tremenda, era divino. Bueno, ese día no vino Mainetti porque eso fue un domingo, debutó un domingo Jorge Koch, de octubre de 1965 contra Estudiantes de La Plata. Contra el Estudiante en cancha de Argentinos, por supuesto. Contra el Estudiante de La Plata, Jorge, que fue en definitiva, con algunos cambios, el gran Estudiante de La Plata, que fue 2 años después, de que fuera en el año 67. Porque ahí recuerdo que en ese partido jugó Carlito Vilardo, que vivía frente a mi casa, entonces conocido de todos los hinchas de Argentinos, y bueno, le hacíamos chanza con cariño, él nos saludaba. Y el técnico, y había otros jugadores del gran Estudiante de La Plata el año 67, 68, 69 y 70 también, ¿no? Porque salió 3 veces campeón de América, triple campeón de América seguido, pero había un detalle también. El técnico de Estudiantes era Osvaldo Luis Subeldía, y Subeldía estuvo a punto de ser director técnico de Argentinos Juniors. Poquito tiempo antes de esto, durante el año 65, iba a ser técnico de Argentinos Juniors y se decidió, hasta vino a ver una práctica de Argentinos Juniors. Pero casi tenían los dirigentes todo preparado para firmar, para que firme el contrato. Y después, de buena primera, se fue a Estudiantes de La Plata y hizo la gran campaña, muy merecida, de ese gran equipo de los Pincharratas. Bueno, el técnico fue Subeldía. Y para quienes tenemos el corazón en Argentinos, lo lindo es esto, que Jorge tuvo en las inferiores, entre otros entrenadores, lo tuvo a Pepe Morales. Y cuando debuta en Primera División, debuta con Pepe Morales en el banco de la Primera División de Argentinos Juniors. Argentino gana 2-0. 2-0. Uno de los goles lo convierte Ricardo Ulrich. El otro realmente no recuerdo porque no recabé información, no recuerdo quién convirtió el otro. Jugó Lurachi, que le disputaba el puesto de wing derecho a Jorge Koch. El tema es podría haber debutado antes, quizás podía haber debutado a los 15 o a los 16 años Jorge Koch, porque era un crack impresionante, pero tenía a Galdino Merardo Luraski, que jugaba de wing derecho. Ahora Jorge Koch podía jugar tranquilamente, como ocurrió ese día, más tirado al medio, Luraski por la derecha, y a su vez Luraski podía jugar tirado al medio también, tranquilamente, se intercambiaban el puesto, y fue un partido que yo tenía 10 años, pero lo tengo muy grabado. Argentinos le dio un baile a Estudiantes de La Plata increíble, le ganó 2-0, con un gran desempeño de Jorge Antonio Koch, aunque no marcó, no convirtió goles en ese partido. Y después ya quedó inamovible prácticamente Jorge, compartiendo con Lurachi, tirándose Lurachi al medio, ¿verdad? Lurachi también quedó, pero Jorge, ya está, lo aplaudimos a rabiar, un crack total, que todos esperábamos el momento en que debute en Primera División. Extraordinario wing derecho, vivía en Villa del Parque, extraordinario, cerca de la cancha argentina, 15 cuadras de la cancha de Argentino. Extraordinario wing derecho, gloria de Argentinos Juniors, gloria del fútbol argentino, de la campaña que hizo después, gloriosa en Boca, también en el extranjero. No vamos a hablar hoy, o quizás en alguna otra oportunidad lo podamos hacer, pero no hoy. Hoy nos vamos a circunscribir a Argentinos Juniors. Extraordinario jugador, goleador, dotado de una potencia, a pesar de que no era muy alto, para nada, pero sí de robusto no, macizo,
delgado pero macizo, fuerte, fibroso, dotado de una velocidad extraordinaria y de una potencia en el disparo descomunal. Y además cabeceaba muy bien, a pesar de que no tenía gran altura. O sea, un jugador completísimo, que hoy en día tranquilamente estaría jugando en los principales equipos de Europa. Jorge Antonio Koch. Sumado a todo eso, un muchacho maravilloso, un ser humano excepcional. Nuestro recuerdo, entonces, Jorge, querida audiencia, para Jorge Antonio el Ratón Koch. Y para cerrar esta historia de cancha del día de hoy, debemos decir que hace aproximadamente un año estábamos reunidos con otros bicheros, Toulán, De Luca, Caputo, Pérez Medone, en una casa en el barrio Caferata, y de pronto se asoma a la reja alguien que nos dice: ¿y qué hacen ustedes ahí? Era precisamente Jorgito, el ratón atómico Koch, que había llegado de México y vino a saludarnos porque lo habíamos invitado, pero no sabíamos que estaba ni que iba a darnos semejante sorpresa. Una tarde muy agradable con un tipo encantador que nos dejó su presencia y toda su galantería. Esto ha sido la historia de cancha del día de hoy.